con Daniel. ¿Por qué sacaron a Jania? Ajá, pero no sé por qué no estaba Daniel Efraín. ¿Estabas el lunes? ¿Ya participaste en esta ronda? No, no, ¿sí? A ver, entonces, tienes tu micrófono, ¿no? O sea, siempre quieres participar y ahora no quieres. Perdió su oportunidad, ¿verdad? Bueno, David Alonso, David, ¿me escuchas? ¿Tienes micrófono? Pues que no sé si me oye. Ah, Eric, Eric David, ¿tienes micrófono? ¿Se oye? Está bien la conexión, ¿verdad? Ok. Bueno, a ver si me puedes ir diciendo así. Hasta el momento, ¿qué me puedes decir de esta pregunta? ¿Cuándo f tiene primitiva? Sí, se ve muy bien, con buena resolución. Entonces, Eric, ¿qué me puedes decir de esta primera pregunta? Sí sabes qué es la primitiva de una función, ¿verdad? Entonces, ¿qué me puedes decir de esa pregunta? ¿Cuándo f tiene primitiva? Hasta el momento, ¿qué me puedes decir? Ajá. Entonces, de la pregunta uno, lo que sabemos es que si f es continua, entonces f tiene primitiva. Entonces, ¿cuál es la pregunta natural aquí, Eric? Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo ves, Eric? Va. Este, ahora, para Eric, pregunta para Eric. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Por? ¿Por qué, Eric?
¿Cómo cuál? Uno. Entonces, a ver, vamos con un ejemplo sencillo. Si toman, por ejemplo, la constante 0 en el intervalo 0, 1, y, por ejemplo, que en uno valga 1, ¿quién es la integradora de f? Bueno, f es de la forma 0 si x va del 0 al 1, abierto del lado del 1, y 1 si x vale 1. ¿Quién es la integradora, Eric? Ajá. ¿Está claro para todos? ¿Hasta aquí alguien tiene duda? Ahora, esto implica que la derivada de la integradora en x pues es 0 para toda x en el 0, 1. Y esto implica que la derivada en 1, que es 0, es distinto de lo que vale la f en 1, que vale 1. Por lo tanto, f no es primitiva de f. ¿Está claro para todos? Pero, ¿a poco con esto ya contestamos esto, Eric? ¿Por qué? Esto de aquí, lo único que nos dice es que la integradora no es primitiva. ¿Pero qué podría pasar? Vean lo que dice aquí. Eric nos dijo que el hecho de que f tenga primitiva no nos garantiza que f sea continua. Pero, ¿qué onda con este ejemplo? Este ejemplo, ¿qué nos dice respecto a esta pregunta? ¿Alguien? ¿Están pensando o ya no me oyen? Bueno, pero ¿esto argumenta que esta no tiene primitiva, Jorge? No, no hemos dicho eso, Juan Alexis.
¿Cuál es la afirmación de Eric? Que no se vale el regreso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que no se vale el regreso? Por cierto, esto de aquí es consecuencia inmediata del primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, lo que nos estamos preguntando es si se vale el regreso del primer teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Y Eric lo que dice es que no se vale el regreso. Así es. Entonces, la afirmación de Eric es que existe f con primitiva y f es discontinua. Esta es la afirmación de Eric de que no se vale el regreso. Y es cierto. Ahora, ¿cuál es ese ejemplo? ¿Será este? En este lo único que hemos dicho hasta el momento es que la integradora no es primitiva. Pero cabe la pregunta de si tiene primitiva. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí la pregunta es si la f del ejemplo tiene primitiva. Si tuviera, ese ya no serviría como ejemplo de esto. ¿Sale? Pero no nos va a servir, porque en realidad f, a ver, déjenme tachar esto para que se entienda. Entonces, ¿no? ¿En dónde dice eso, Jorge Luis? ¿No? No se vale el regreso del primer teorema fundamental. Es decir, hay funciones que tienen primitivas y son discontinuas. ¿Sale? Ahora, este ejemplo, el problema es que esta no tiene primitiva. Y lo voy a poner aquí. Ahora, de esta afirmación, falta saber por qué. Entonces, si notan, hay muchos cabos sueltos. De ir rastreando la primera pregunta. Déjenles mando las fotos de todo esto. Ahora, antes de ir con las otras preguntas, o sea, ¿qué preguntas? De las que hicimos el lunes, nos faltan estas, y de la discusión de ahorita salieron más preguntas, ¿sale? Antes de avanzar con eso, vamos a dar un ejemplo de por qué no se vale el regreso del primer teorema fundamental.
Entonces, la pregunta es si conocemos f derivable tal que la derivada de f es discontinua. ¿Por qué hago esta pregunta? A ver, déjame pensar, Leonel. Ese punto, mientras piensa en esta pregunta, ese punto de discontinuidad tendría que tener el valor de alguno de los límites laterales para que tenga primitiva. Es que podría ocurrir que no existieran los límites laterales, ¿no, Leonel? O sea, hay muchas maneras en que una función sea discontinua. Ah, ok. Pero hay muchas maneras para que la función sea discontinua, la derivada. Pero de esta pregunta, ¿qué me pueden decir? ¿No? Porque el valor absoluto no es derivable en el origen. Y si te refieres a la integradora, o sea, a la primitiva, su derivada sería continua, que es el valor absoluto, porque el valor absoluto es continuo. Piensen en esta pregunta. Esto me lo deberían de saber decir porque sí lo hemos visto. Bueno, se vio en cálculo 1. Y creo que en este curso lo hemos comentado, porque hemos visto el ejemplo algunas veces. Lo hemos comentado hasta donde recuerdo. ¿Alguien recuerda esto? ¿Nadie recuerda? Que el coronavirus no afecta a la memoria, ¿eh? No, eso es para que no sea derivable continua, Jorge Luis. Las funciones con pico son continuas y no derivables en un punto dado. A ver. Así es, así es. ¿Recuerdas el ejemplo? Aunque sea qué tipo de función era. No, porque esa no es derivable en el origen. Más o menos, por ahí vas, Carlos, solo que esa no es derivable, porque al estar multiplicada por la identidad, las oscilaciones están atrapadas entre la identidad y menos la identidad, de manera que cuando calculas el límite de la derivada en el origen, los valores de las pendientes de las secantes están oscilando entre -1 y 1. De manera que tienes las oscilaciones están atrapadas entre dos rectas que forman un pico. Exactamente, Uriel. Entonces, piensan en esta función. F de x igual a x cuadrada por seno de 1 entre x en un cierto intervalo y 0 en 0. Ahorita ponemos el intervalo. ¿Quién es la derivada? Oigan, esa sí me la pueden decir. ¿A quién le toca ahora?
En cero vale cero, bien, Andrés. ¿Pero a quién le toca ahora? Porque estaba con Eric, pero vamos con... No, sí, con Eric. Fernando Gabriel. Tienes micrófono, ¿no? ¿Sí? A ver, hacemos la prueba tantito. O es un ruido que no quieres que escuchemos. Ajá. Y la del producto, ¿no? Porque tienes un producto, cada una es una composición, aunque la primera composición es fácil. Bueno, la primera realmente es x cuadrada, que es fácil de derivar. Ya te ayudaron, mira, te queda la derivada de la primera por la segunda, que es 2x por seno de 1 entre x. Ajá. ¿Pusiste el logaritmo? A ver, el segundo término está raro. La derivada del seno es el coseno. Entonces queda menos coseno de 1 entre x por la derivada de 1 entre x, que es menos 1 entre x cuadrada. Entonces queda más... no. Ajá, queda más coseno de 1 entre... No, queda más. Ah, a ver, menos. Ah, sí, queda menos, perdón, tienes razón. No, sí, tienen razón, es con menos. Pero entonces, por ahí ya la tienes, ¿verdad, Carlos? Es menos coseno de 1 entre x, ¿verdad? Por favor, chéquenlo. Y ya en cálculo 1 ya habíamos demostrado que si es derivable y la derivada vale 0 en 0. ¿Sale? Bien. ¿Qué tiene que ver este ejemplo con la pregunta de si se vale el regreso del primer teorema fundamental? No, yo no. Odio ese perro. Sí, son el vecino y se la pasa ladrando. Ajá, por ahí va, pero ¿en qué intervalo, Carlos? Ahorita vengo. No. Fue abrir la ventana que ya hace calor. A ver.
necesitamos un intervalo, ¿no? Entonces, lo que está claro es que esta función tiene primitiva. Por ejemplo, ¿verdad? Esta función tiene primitiva. ¿Quién? Esta función. Pues así la encontramos. ¿Está claro para todos? Tiene primitiva y la función no es continua. ¿Por qué no es continua esta función? Entonces, f' tiene primitiva. Y no es continua. Entonces, podríamos tomar el intervalo que propone Eric, pero nos costaría más trabajo mostrar que, además, este ejemplo nos sirve para mostrar que no se vale el regreso del primer teorema fundamental, porque hay que ver que la integradora no nos da o sea, bueno, ¿cómo se relaciona esto con el no regreso del primer teorema fundamental? O sea, ¿qué dice el primer teorema fundamental? Que si la f es continua, entonces la integradora es primitiva. O sea, es algo más específico que esto de aquí. ¿Verdad? Porque, o sea, ¿cuál es la diferencia entre esto y el primer teorema fundamental? Esto de aquí dice que si f es continua, entonces f tiene primitiva. Porque esto es consecuencia del primer teorema fundamental. Lo que sí ya vimos es que no se vale el regreso. Con este ejemplo, ¿les queda claro? Porque con este ejemplo de las oscilaciones infinitas, esta función tiene primitiva, pero esta función es discontinua. Entonces no se vale el regreso, y aquí ya quedó claro. Entonces lo voy a poner, bueno, luego lo recapitulamos, pero ¿quedó claro? Ahora, ¿qué onda con el regreso del primer teorema fundamental? El primer teorema fundamental lo que dice es que si f es continua, la integradora es primitiva. ¿Qué quiere decir que no se vale el regreso del primer teorema fundamental? Pues que la f, que la integradora sea primitiva, pero que la función no sea continua, exacto. Entonces, es una pequeña diferencia, porque aquí no tenemos que mostrar que la primitiva es la integradora, ¿sale? Pero si queremos ver que no se vale el regreso del primer teorema fundamental, ahí sí necesitamos ver quién es la función integradora. Déjenles mando la foto de este ejemplo. Entonces, la pregunta que sigue es, ya demostramos con este ejemplo demuestra, lo voy a poner aquí, bueno, este ejemplo demuestra que no se vale el regreso del primer teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo ven? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre la pregunta anterior y esta? O sea, esta afirmación se deduce inmediatamente del primer teorema fundamental. Porque esta afirmación lo único que dice es que si la
f minúscula es continua, automáticamente tenemos garantizada la existencia de la primitiva. Pero no estamos diciendo qué función es la primitiva. Mientras que el primer teorema fundamental lo que nos dice es que la integradora es la primitiva. O una de las primitivas. ¿Sale? Contestar esto es más fácil. Porque no tenemos que ver, no tenemos que cerciorarnos de que esta función sea la integradora de esta función. ¿Está claro? Sí sabemos que esta función es primitiva de esta, porque así construimos el ejemplo. Tomamos una función que sabíamos que su derivada era discontinua, eso hace automáticamente que esta función discontinua tenga primitiva, pues porque la encontramos de derivar esta. ¿Se entiende? Pero no sabemos si esta es la integradora de esta función. Entonces, lo que necesitamos saber es, depende de que f sea, además, la integradora de f' en el ejemplo. ¿Está claro? ¿Hasta aquí vamos bien? Déjenme ver los mensajes. Lo que hay que probar... ¿Ya quedó claro, Gabriel? ¿Esto? Ok. ¿Alguien tiene duda hasta aquí? Bien. Entonces, fíjense. ¿De qué depende que esta función sea la integradora de esta función? ¿O cómo podemos saberlo? ¿Pero cómo le integras? Pero ya la tenemos derivada. O sea, ya sabemos que esta es primitiva de esta, pues así la encontramos, derivando esta, encontramos esta función que ya sabemos que su primitiva es esta. ¿Cómo integramos esta? ¿Y desde dónde? A ver. ¿Desde dónde? O sea, ¿en qué intervalo vamos a hacer esto? Bueno, para que sí nos quede la integradora, lo que hay que hacer es saber elegir apropiadamente el dominio de f' para que f sea su integradora. O sea, sí podemos hacer que la f del ejemplo, sí podemos hacer que esta función, además de ser primitiva de esta, sea su integradora si la sabemos elegir. ¿Sale? Pero todavía no está claro. Porque miren, nosotros tenemos que integrar desde a hasta x la función y esta es la integradora. ¿Quién tiene que ser el intervalo? ¿Sí ven por qué depende del intervalo? Aquí aparece la dependencia del intervalo. Entonces,
cómo la elegimos para que esto a su vez, perdón, f', para que a su vez esto se cumpla. ¿Por qué? Si la eliges a mayor que 0, ya no te sirve como contraejemplo del primer teorema fundamental ni de la pregunta anterior. Tienes que incluir el punto interesante. ¿Se entiende? El problema es, vamos a ver quién es esta integral. Déjenles mando la foto de esto. ¿Por qué, Gabriel? Fíjense. Básicamente hay que saber integrar desde a hasta x la función, que además está por partes. Es x. Vean qué horror, ¿eh? Porque ¿quién es la f'? Esto. Bueno, ni siquiera la voy a poner aquí f'. F' de t de t. Pero ¿quién es f' de... ¿Quién es esta función? Esta cosa fea que viene por partes. Entonces, ¿esto es igual a cuánto? Pues quién sabe, ¿no? ¿Sí ven que esta no la sabemos calcular, esta integral? Porque no podemos aplicar el primer teorema fundamental del cálculo. El primer teorema fundamental del cálculo nos da una manera de calcular las integrales a partir de la primitiva de la función del integrando, que coincide con la integradora. Pero hay que hacer explícito todavía eso. O sea, vean cómo la pregunta se va enredando. Empezamos con esta pregunta de cuándo la función tiene primitiva. Ya se atoró, ¿me escuchan? Se está atorando. Sí me oyen, ¿verdad? Necesito hablar con alguien, si no, ok. Bueno, a ver, ¿quién seguía? Gerardo Ramírez, ¿tienes micrófono? ¿Lo puedes prender, porfa? ¿Hola? ¿Hola? Hola. Hola. Hola, ¿me escuchas? No te escucho bien. Sí, sí, lo escucho, profe. Vamos. Voy a quitar una cámara Ok. a ver si se ve mejor, porque ya se compuso otra vez la imagen. Bueno, a ver. Resumen de hasta dónde vamos ahorita. Nosotros habíamos formulado esta pregunta de cuándo f tiene primitiva. Ajá. El primer teorema fundamental del cálculo te garantiza que si la función es continua, entonces f tiene primitiva. Esto es un corolario del primer teorema fundamental. Sí. ¿Te queda claro? Sí. Ahora, como consecuencia de esta observación, la pregunta inmediata es si se vale el regreso. Y Ajá. esa pregunta nos metió en un lío, porque se va enredando la respuesta.
Lo primero que pasó es que se consideró un ejemplo que no nos servía para esa pregunta. Entonces ya me lo salto ahorita. Y ya les recordé este ejemplo, porque este ejemplo sí nos sirve para mostrar que una función discontinua puede tener primitiva, de manera que en esta afirmación, el regreso no se vale. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, la siguiente pregunta es si este mismo ejemplo nos sirve para demostrar que no se vale el regreso del primer teorema fundamental. Pero el primer teorema fundamental no solo dice que las funciones continuas tienen primitiva, sino que además la integradora es una primitiva. ¿Sale? Entonces, Sí. para probar que no se vale el regreso del primer teorema fundamental, necesitamos ¿qué cosa? Entonces, a ver aquí. ¿Qué se requiere para mostrar que no se vale el regreso del primer teorema fundamental del cálculo? Pues necesitamos una función discontinua cuya integradora sí sea primitiva de la función. ¿Te queda claro? Más o menos, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿qué dice el primer teorema fundamental del cálculo? Permítanme. Que si la función es continua en el intervalo AB, Ajá. entonces f, la integradora, Ajá. es primitiva de f. Esto es lo que dice el primer teorema fundamental. ¿Te queda claro? A ver. Ok, sí. ¿Qué quiere decir que no se vale el regreso? Pues que existe una función cuya integradora es primitiva, pero la función no es continua. Ok, sí. ¿Qué es lo que puse aquí? ¿Te das cuenta? Ok, sí, sí, sí. Entonces, para esto, necesitamos saber elegir el intervalo de definición de esta función, porque yo les doy una pista. Si elegimos apropiadamente el intervalo de esta función, Sí. esta función no solamente va a ser su primitiva, sino va a ser su integradora. ¿Te queda claro? Sí. Sí, sí, sí. El problema para poder contestar es que no sabemos calcular las integrales de funciones discontinuas. Bueno, tendríamos que hacerlo por definición, pero te acordarás que eso es una pesadilla y más con una función así de complicada. Sí, sí, está feo. Entonces, necesitamos más herramientas para poder calcular esta integral. Ok. ¿Te queda claro? Ok. Bien. Entonces, necesitamos, de toda esta discusión hasta donde vamos, necesitamos saber calcular integrales de funciones que tengan primitiva siendo discontinua, porque las continuas ya las sabemos calcular. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces, déjenles mando la foto de la hoja anterior. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí.
Bien. Recuérdame tu nombre, porfa. Gerardo. Gerardo, gracias. A ver, Gerardo, entonces. Ya les mandé la foto de esta, ¿no, verdad? No, Si no, que se esa no. repita. Ok. Bien. Ahora, ¿por qué sabemos calcular las integrales de las continuas? Fíjate, Ujú. el primer teorema fundamental que te dice, Te dice que existe, bueno, una función continua en un intervalo, ¿sí? entonces existe otra f que es primitiva de la f chiquita. No solo existe, sino esta es una muy particular. Entonces, ¿qué dice? El primer teorema fundamental del cálculo dice que la integradora, que es la integral desde a hasta x del integrando de la función continua, es primitiva. ¿Te queda claro? Sí. Pero entonces, ¿cuánto vale la integral en el intervalo a b de la función? Sería f de b menos f de a. ¿Pero cuánto vale f de a? Au. Es la integral desde a hasta a de la f. ¿Cuánto te da eso? La integral de me da x, 0. Esta integral te da 0, ¿verdad? O sea, Sí, te queda sí, sí, solita f de b. ¿Sale? sí. Entonces, si f es continua y tú conoces una primitiva, ¿quién va a ser la integradora? Por ejemplo, toma la función, ejemplo, toma la función f de x igual a x más 1 en el intervalo 0, 1. Ujú. ¿Quién es la integradora de esta función? Mm, 2. No, ¿2? ¿Cómo? O No, ¿quién sea, es la función? la integral de 0 a 1. No, no, la definición de integradora es la integral desde 0 De hasta x x. Ah, sí, sí, sí. de De x f. más 1. Bueno, sí. 1 de t, De t. la integral de 0 a x de t más 1 de t. Ajá. ¿Y esto qué es igual? Eso ya es igual a la... bueno, así ya evaluado y todo sería a la f chiquita de x más 1, ¿no? No. No, 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 ya vi. Espérame. Em, Fíjate, ¿qué sabes de la f mayúscula por el primer teorema fundamental? Que es que- primitiva. Ajá. A ver, dime una primitiva de esta. Pues... ¿1? ¿La constante 1 es primitiva de esa? Sí, ¿no? No. Te fue mal en el examen de métodos de integración, ¿verdad? No, pero... No sé, es que tengo sueño. Pues ya es momento de despertar. Ay, bueno. eh, No, no tienes quien te pellizca al lado para que despiertes.
No, estoy yo solito. De hecho, acabo de destapar una botella de agua. Está bien, acaba de despertar. A ver, todo lo de métodos de integración era para que supieran calcular estas primitivas. Sí, pero Ya hasta te la dijeron por ahí, no sé si toda, pero al menos una parte. no sé. A ver. Ya. Ok. Sí, es x cuadrada sobre 2 Ajá, x cuadrada sobre 2 más, más x más c. Bueno, pero ¿qué sé? la constante. ¿Cuál? Porque la integradora es una función. Ajá. Si tú me dices más c, no me estás diciendo qué función es. Ya. Ahora, ¿qué sabes de la integradora? Que en cero vale cero, porque la integral desde 0 hasta 0 de cualquier función va a ser cero, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿cuánto tiene que valer la constante para que esto en cero valga cero? pues 0. Cero. ¿Lo ven? No, no puede ser cualquier constante, porque la función integradora es una función, Jessica. ¿Sí ven que si pongo una constante distinta de cero, ya no me queda la integradora? Ajá, miren. La F minúscula es la identidad trasladada a una unidad. Es esta recta. Y ya con Yadir estuvieron haciendo ejercicios de cómo dibujar la integradora. ¿Cómo se va a ver la integradora? La F está definida en el intervalo 0,1. ¿Cómo se ve el dibujo de la integradora? Ya estuvieron haciendo ejercicios con Yadira. ¿Cuánto vale en cero la integradora? Cero. Y como la función f es positiva, la integradora va a ser creciente, ¿verdad? Y va a llegar hasta qué valor. ¿Cuánto es el área bajo la curva en todo el intervalo? 3 medios, ¿no? O sea, va a llegar hasta acá. Y la función se va a ver algo así. ¿Sí o no? ¿Está claro este dibujo? ¿Por qué dibujé así la integradora? Sí. Usando el primer teorema fundamental, esta función es continua, esta es derivable, su derivada es esta, como esta es positiva, esta es creciente. Como la segunda derivada de esta, que es la derivada de esta, y la derivada de esta es la constante 1, que es un número positivo, esta es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, la integradora es una función. ¿Está claro, Jessica? ¿Zaira? Entonces, la constante tiene que valer cero para que esta función en cero valga cero. Si aquí le ponen más una constante distinta de cero, estaría mal. Esa no sería la integradora. ¿Quedó claro? Entonces, voy a anotar esa observación. X cuadrada sobre 2 más X más C con C distinta de cero no es la integradora. Es decir, f de x no es x cuadrada sobre 2 más x más c con c distinta de 0. ¿Está claro? Déjenles mando la foto de esta hoja. No se las he mandado, ¿verdad? Bien.
Entonces, ¿en qué estábamos antes de esto? Les estoy queriendo mostrar cómo el primer teorema fundamental del cálculo nos va a permitir calcular las integrales definidas de las funciones continuas que sepamos calcular primitiva. ¿Por qué? Teorema. Si G y H son primitivas de F, entonces, ¿cómo se relacionan G y H? Gerardo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se relacionan, Gerardo? Que F chiquita, no. O sea, a ver. ¿Qué sabes? ¿Sabes que sabes que la derivada de G es igual a f de x por ser G primitiva de F? Pero a su vez, f de x es igual a h' de x. Ajá. Entonces, la primitiva de G puede ser igual a la primitiva de H. Acuérdate que cada función tiene una infinidad de primitivas. Ajá. Voy a escribir ese recordatorio. O sea que no necesariamente pueden ser la misma, ¿no? Si G es primitiva de F, entonces G de X más una constante esta función que le vamos a llamar G sub K de X, que es G de X más K, también es primitiva de F, ¿verdad? Ajá. Es decir, si F tiene primitiva, entonces F tiene una infinidad, por cierto, no numerable, de primitivas, ¿verdad? Ajá. ¿Sale? ¿Se acuerdan de esta observación? Sí. Bien. Ahorita les mando la foto de pero esto ya lo conocía. Aquí la pregunta interesante ahora es ¿cómo se relacionan entre sí dos primitivas de una misma función? Es decir, tú sabes que si derivas G y derivas H, tus derivadas te dan F. Ok. ¿Cómo puede relacionarse entre ellas? Fíjate. La diferencia G' de X menos H' de X, ¿quién te da? Eso es igual a F de X menos H' de X. Cada una es F de X. Te da F de X menos F de X. Cero. Cero. Pero a su vez, la suma de las derivadas es igual a ¿qué? La suma de las derivadas. Ajá. ¿A qué es igual la suma de las derivadas? A ver esas fórmulas de derivación. No me acuerdo. Lo hice ayer, pero no me acuerdo. Oigan, necesitan comer almendras, se les olvida todo.
Ya no se desvelen tanto, no tomen tanto alcohol, no usen tantas drogas, vean lo que pasa. No, solo no he dormido bien, profe, ya sabe, el estrés. Pues, ¿a poco no es lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Lo que escribió Fernando Gabriel es la suma de las derivadas, y es igual a la derivada de las sumas, como dijo Uriel, ¿verdad? Ok, O sea, esto es igual a g de x más h de x y la derivada de esto. sí, ¿Estás de acuerdo? ajá, Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué sabes de una función? Esto se vale para toda x en el intervalo AB. Sí. Esto se vale, esto de aquí se vale para toda x en el intervalo AB. ¿Sale? ok. Tienes esto. ¿Qué sabes de una función que al derivarla te da la constante cero? Que esa función debe de ser una constante. Muy bien. Entonces, la suma sin derivar es una constante para alguna k en R, ¿verdad? Ajá, Por esto, ¿cómo se demostró en cálculo 1? Por teorema del valor medio para la derivada. ¿Sale? ok. ¿Y qué concluimos entonces? ¿Cómo se relacionan G? Espérame, es que la regué aquí con el signo, porque aquí no era más, es menos. 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 Entonces, G de X es igual a ¿qué? A H de X más una constante. Ujú. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar, Gerardo? Que pues solo, o sea, que como las dos son primitivas de la f chiquita, entonces esa función, bueno, debe de ser diferente por esa constante nada más, ¿no? Ajá, o sea que existe una constante tal que G de X es igual a H de X más K. ¿Quedó claro? Eso también se ve en ecuaciones, sí es cierto. Sí. Les mando la foto de este. Les debo la foto de la observación, pero esa ya la conocían, ahorita se las mando al final. Pero entonces, Gerardo, Ujú. si F es continuo en el intervalo AB y G es primitiva de F, ¿qué me dices de la integral en el intervalo AB de la función? Por un lado, es la integradora, Ajá, ¿verdad? sí, Que es f de b menos f de a, porque f de a vale 0, ¿verdad? ujú, Pero por ser continua la función f minúscula, la integradora es primitiva. ujú. Entonces, ¿cómo se relaciona f mayúscula, que es la integradora, con esta primitiva? De acuerdo al teorema anterior. Entonces, ahí la constante K sería cero. ¿Cómo? Ajá, o sea, como G es primitiva de F, entonces Ajá, F, tú tienes, ajá, por el teorema anterior tienes que g de x más k, para alguna k, es f de x, ¿sí o no? ajá, Para alguna k, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? sí, Bien.
Pues entonces nada más sustituyamos, ¿no? Ajá. ¿Cuánto es f de b? Pues es g de b Sí. Ajá. más k Ya. menos, Menos F de... ¿no? Ah, bueno. Espérame. Menos G de A Sí. más K. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos queda? G de B menos G de A. Así es. Entonces, acabamos de probar un corolario del primer teorema fundamental. ¿Qué dice ese corolario? Corolario del primer teorema fundamental del cálculo. Pues que si f es continua en el AB y g es primitiva de f, okay. Entonces la integral en AB de f es ¿quién? Es... permítame, es que tengo algo de ruido atrás. Espere. ¿A qué llegamos aquí? Lo escribí feo, pero lo voy a tachar y lo pongo al ladito más legible. Ya, perdón, ¿qué pasó? Ajá. ¿Cuál fue la igualdad a la que llegamos? ¿A cuánto es igual la integral en AB de f? G de B menos G de A. Muy bien. G de B menos G de A. ¿Sale? Entonces, con el primer teorema fundamental, si ustedes conocen la primitiva de la función, que fue lo que estuvimos haciendo en el tema de métodos de integración, ya saben calcular las integrales definidas de las funciones, que sean continuas y que conozcan primitivas. ¿Lo ven? Sí. Por este corolario. ¿Está claro hasta aquí? Déjenles mando la foto de esta. Y ahora sí, de la observación que les debo, de la foto. Este teorema, este corolario, me quedó aquí en chiquito, pero pónganle marquito rojo, porque es el que se usa muchísimo para calcular las integrales, que en los temas siguientes los vamos a usar muchísimo. En este tema lo vamos a estar usando, pero en temas posteriores lo vamos a estar usando muchísimo. ¿Sale? Por notación, en la observación se los voy a poner la notación. Notación. Se suele poner estas integrales como G que va de A a B, ¿verdad? Es una notación que se usa mucho en física y en otros lados. ¿Sale? Bueno. Ya, les mando la foto de esta observación. ¿Alguien tiene duda del corolario del primer teorema fundamental del cálculo? Lo que nos dice este corolario es muy importante porque nos dice que si tú tienes una función continua y su primitiva, calcular sus integrales es muy fácil. ¿Sale? Entonces, regresando al problema que teníamos del ejemplo anterior. Regresando al ejemplo que dice que f' de x era un rollo feo. Pero lo vuelvo a escribir. Nada más déjenme encontrarla. Se la digo si quiere, profe. Sí, gracias. Es 2x. Ajá.
seno de 1 entre x ¿sí? menos coseno de 1 entre x. Para x distinta de 0 Ajá. y 0 0 si si x vale x de igual 0. a... Ajá. ¿Sale? ¿Cómo le hacemos para calcular esta integral? ¿Sale? Ujú. ¿Qué sería? Nosotros, no, f' no es continua, No. pero f es primitiva. ¿Quién era f? X cuadrada. Por seno de 1 entre x, si x es distinta de 0, Ajá. y 0 si x vale 0. ¿Sale? Ujú. Entonces, ¿qué sería ideal? Así, deseo. Si se trata de pedir deseos, bueno, que ya se acabe la cuarentena y que el coronavirus y lo que quieran, pero de esto, pues que tuviéramos un corolario parecido, ¿no? Ok. O sea, que hubiera un resultado parecido, ¿lo ven? O sea, poder calcular así las integrales con las primitivas resulta súper fácil. En lugar, ¿se acuerdan de la definición, no? Ya los polinomios era una pesadilla hacerlo con la definición. Sí. Entonces, ojalá tuviéramos este resultado aun cuando la función no fuera continua. ¿Estás de acuerdo? Ok. Y pues, ¿qué creen? Que sí se vale. Si tienen la primitiva de la función, esto igual se cumple, aunque f no sea continua. Y ese es el segundo teorema fundamental del cálculo. Hola. ¿Qué dice? Bueno, lo voy a escribir en otra hoja porque aquí ya no me va a caber y se va a ver feo si lo divido. Les mando la foto de este. Nos dice... Entonces, ¿qué dice el segundo teorema fundamental del cálculo, Gerardo? Nos dice que sea F. O sea, f. Ajá. A ver, teorema. Espérame que luego se pasa la tinta para abajo. A ver, teorema. Que es el segundo teorema fundamental del cálculo. Sea f una función en el intervalo AB, ¿verdad? Ajá. AR. Ya no le vamos a pedir continuidad. No. No hace falta. Entonces, G, ajá. ¿qué le pedimos a G? A G que sea primitiva de F. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa? Entonces, F de, ¿La integral? bueno, la integral de A a X, a B, Bueno, de, de, de F este, de de T, este. de T Ajá, es igual a G de B ajá. menos G de A. Muy bien. ¿Y ya? Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primer teorema fundamental del cálculo y el segundo? De entrada, las hipótesis son bien distintas. En el primer teorema fundamental, a la función f se le pide que sea continua. Y nos garantiza en ese caso que la integradora es primitiva. ¿Sale? Ujú. O sea, son teoremas bien distintos.
El segundo teorema, en lugar de pedirle a la f que sea continua, le pedimos que tenga primitiva. Okay. Y el teorema nos garantiza que la integral la podemos calcular con el cambio de la primitiva en el intervalo. Está padrísimo, ¿no? Sí. Está muy bueno este teorema. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el segundo teorema fundamental del cálculo y el corolario del primer teorema fundamental del cálculo? Vean que la conclusión es la misma. En ambas, G es primitiva de F. Uh-huh. Y en ambas, la conclusión es que la integral es igual a lo que cambió la primitiva en el intervalo. Ok. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre este corolario y el segundo teorema fundamental del cálculo? La continuidad de F, ¿no? Así es. Este corolario, como es corolario del primer teorema fundamental y en el primer teorema fundamental se pide como hipótesis la continuidad de la F, el corolario tiene que llevar esa hipótesis. Entonces, el segundo teorema fundamental lo que hace es generalizar este resultado. Y esta igualdad se vale siempre que la G sea primitiva de F, independientemente de si la F es primitiva o no. Perdón, de si F es continua o no. Ok. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Antes de pasar a la demostración, ¿por qué es relevante esto para el problema que teníamos? Porque nosotros queríamos ver en el ejemplo cómo elegimos el intervalo para que esta no solamente sea primitiva de esta, sino a la vez sea integradora. Y siendo integradora, tendríamos que no se vale el regreso del primer teorema fundamental del cálculo. ¿Está claro? Sale. Bien. Entonces, vamos a usar ahorita el segundo teorema fundamental para responder a esa pregunta, porque no creo que me dé tiempo ahorita de ver la demostración, y la demostración la hacemos el viernes. Ok. O a lo mejor mañana con Yadir hacen la demostración. No es muy complicada. Bueno. De acuerdo a este teorema, la integral en el ejemplo, regreso al ejemplo, por el segundo teorema fundamental del cálculo, la integral de a x de f' de t de t es igual a ¿qué? F, bueno, a G. Ajá, ¿no? Porque esta es primitiva. Sí. F de X. Ajá. Menos F de A. Así es. ¿Sale? Uh-huh. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto sea, para que esto, nosotros queremos que esto sea esta, para que esta sea la integradora? ¿Cuánto tiene que valer A? 0. ¿No? Bueno. ¿Cómo elegimos A para esta igualdad? Necesitamos que f de A sea 0, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sale? Por ejemplo, pero no es a fuerza. Una opción es que A sea 0, porque en el ejemplo la función en 0 vale 0. Vale 0, ajá. ¿Está claro? Como una raíz. No sé, creo que ya te me confundiste mucho, Fernando. Bueno, Gabriel. ¿Sale? Entonces, podemos elegir, por ejemplo, que
Dame un momento. Entonces, fíjense. F' de x igual a 2x seno de 1 entre x menos coseno de 1 entre x para x en el 0, 1, por ejemplo, y 0 si x vale 0, de esta manera la f va del intervalo 0, 1 cerrado a R. ¿Sale? ¿Sí está bien? ¿Por qué cerrado? Yo no lo veo muy bien. Porque así elegí esta regla de correspondencia cuando la x está en este intervalo. Ajá. Y luego en 0 la defines como 0. Ah, ya, ok. ¿Sale? Sí. Entonces, esta función va del intervalo 0, 1 cerrado a R. ¿Quién es una primitiva? X cuadrada por seno de 1 entre x. Cuando x está del 0, 1 y 0 cuando x vale 0, f es una primitiva de f', pues porque así la escogimos. ¿Sale? Ahora, ¿quién es la integradora desde 0 hasta x de la f'? De acuerdo al segundo teorema fundamental, es una primitiva, o sea, es f de x menos f de 0. Pero como en 0 vale 0, esto es f de x. Por lo tanto, f es la integradora. ¿Y para qué queremos esto? Por lo tanto, no se vale el regreso ¿de qué? Del primer teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Entonces les mando estas fotos. ¿Dudas? Yo sé que está todo enredado porque es como ¿cómo decirlo? Vean que no son tantos conceptos. En este tema, ¿cuáles son los conceptos nuevos? ¿Qué definiciones hemos visto nuevas? Ajá. Integradora. Y ya, porque la definición de primitiva se vio desde el tema anterior, ¿verdad? La definición de integral definida se vio pues desde el principio del curso. La integral en el intervalo AB de una función fue el primer tema. La definición de primitiva lo vimos en el tema anterior. Y la integradora es el concepto nuevo del tema. Entonces, ¿cuál es el chiste del tema que estamos viendo en los teoremas fundamentales? Lo que comenta Zaira.
Los teoremas fundamentales nos relacionan esos conceptos. La integral de una función, la primitiva de una función y la integradora. ¿Sale? Ahora, antes de demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo, vean que como corolario del segundo teorema fundamental tenemos que si f es... Ah, bueno, nada más me faltó una hipótesis aquí, ¿eh? Que les voy a tener que volver a mandar esta foto. Porque para que esté definido esto, ¿qué necesitamos? Que f sea integrable, ¿no? ¿Sale? Ahora, como consecuencia, ¿qué tenemos? Si f es integrable y tiene una primitiva, esto me dice que la integral es igual a la diferencia de la primitiva, o sea, lo que cambia la primitiva en el intervalo. Pero entonces, ¿qué pasa con la integradora? Si f en el intervalo a r, integrable, y g es primitiva, entonces, el segundo teorema fundamental del cálculo nos dice que la integral de a x de f de t de t es igual a ¿qué, Gerardo? F de X menos F de A. No, la primitiva, ¿no? Ya. G. G de X Ajá, menos G de A. Pero por definición, esto es la integradora, ¿lo ven? Sí. Entonces, G de X menos G de A. Bueno, lo estoy escribiendo otra vez. Vean esta última igualdad. ¿Para qué valores de X se cumple esto? Para toda X en AB. Pregunta, ¿F es derivable? Pues sí, ¿no? Porque... Pues sí, porque la F es igual a la G, que es derivable, más una constante. Entonces, F es derivable. Y no solamente es derivable, sino que la derivada es igual a ¿quién? A F chiquita. Bueno, por un lado, de esta igualdad, te queda que es G' de X, ¿sí o no? Ajá. Pero como la G es primitiva de la F chiquita, pues esto es F de X. Por lo tanto, F es primitiva de F. Corolario del segundo teorema fundamental del cálculo. Si tienen una función en el intervalo AB, a R, integrable, y G es primitiva de F, entonces la integradora también es primitiva de F. ¿Lo ven? Uh-huh. Sale. Entonces, yo sé que la clase de hoy es una clase difícil porque no son muchos conceptos, pero hay muchas formas en que se están relacionando entre ellos.
¿Sale? Y los teoremas que estamos viendo, por lo menos el primer teorema fundamental del cálculo, no se vale el regreso. ¿Sale? Y el ejemplo es una de las funciones que tiene infinidad de oscilaciones, o sea, no es un ejemplo trivial. ¿Sale? Regresando a las preguntas del principio de la clase que habíamos formulado desde ayer. Ya no encuentro esa hoja. Bueno, vean que tenemos otras preguntas pendientes. Pero a ver. Acá está. Bien. Entonces, hoy desmenuzamos esta pregunta. ¿Qué vimos? Ya habíamos visto que si f es continuo, entonces seguro tiene primitiva. Ya acabamos de ver que ya vimos que la integradora es primitiva y que además la integradora más una constante es primitiva y que cualquier otra primitiva es la integradora más una constante. Vimos también que hay funciones discontinuas que sí tienen primitiva. Eso respecto a esta pregunta. Y en la discusión de eso salió el asunto del segundo teorema fundamental del cálculo. Luego, ya de paso ya contestamos esta, ¿se dan cuenta? ¿Cómo se relacionan las primitivas de f? Ya sabíamos antes que si g es primitiva de f y a g le sumas una constante, pues g más una constante sigue siendo primitiva de f. Pero lo que vimos como consecuencia del teorema del valor medio para la derivada es que si dos funciones son primitiva de otra, esas que son primitivas difieren por la constante, no pueden ser de otra manera. Entonces, de paso, ya contestamos, también analizamos esta pregunta. Y también con el segundo teorema fundamental del cálculo, hemos visto cómo se relacionan las primitivas de una función con el área bajo la curva. ¿Sale? ¿Dudas? Revisen las preguntas que fueron saliendo a lo largo de hoy. No hemos contestado todas. Por ejemplo, ya no me acuerdo si la escribí, pero si no la hicimos hoy, ya la habíamos hecho. Pero también algo natural que sale es si todas las funciones tienen primitiva. ¿Sale? Ya sabemos que las continuas seguros sí tienen. Ya hemos visto el ejemplo de hoy, el ejemplo estrella de hoy, es una función discontinua que sí tiene primitiva. Pero no sabemos si otras funciones, siendo discontinuas, tengan primitiva. Y ya con lo que hemos visto hoy, ya lo pueden contestar. Por ejemplo, ¿esta función tiene primitiva? Esta que tiene singularidad removible, discontinuidad removible, ¿tiene primitiva? ¿Qué dicen? ¿Ya están mareados? ¿Suficiente montaña rusa por hoy?
Entonces, vean. Había tratado de alargar el momento de ver esta clase porque hoy vimos muchas cosas. Hasta el momento no sabemos si tiene, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que la integradora no tiene, Jonathan. ¿Sale? Pero revisa el segundo teorema fundamental del cálculo y el corolario. ¿Sale? Para contestar eso. Entonces, para ya no marearlos más, lo retomamos el viernes. Entonces, hoy pueden quedarse con una sensación de un hueco en el estómago con la clase, porque dijeron, no, ahora sí está de muerte, exacto. ¿Sale? ¿Qué pasa? Les digo, la integral definida es un concepto, es un límite. Y el concepto es difícil. Se acordarán todo lo que nos hemos tardado en discutir, las definiciones de la integral, sus propiedades, cuándo las funciones son integrables. O sea, es muchísimo material. Es un concepto difícil la integral. Un concepto menos difícil es el de primitiva. No por eso quiere decir que sea fácil en cómo se relaciona con la integral. ¿Sale? Pero ahorita lo que yo espero que ya haya quedado claro con lo de hoy, el por qué a las primitivas las denotamos con el símbolo de la integral indefinida, es decir, sin ponerle límite inferior ni superior de integración. Entonces, ¿por qué usamos el símbolo de la integral para las primitivas, para las antiderivadas? Pues porque son las que nos van a servir para calcular las integrales definidas. ¿Está claro? Entonces, de estos tres conceptos nuevos en el semestre, que es la integral en un intervalo b, la primitiva y la integradora, son tres conceptos que a lo largo de este tema estamos viendo cómo se relacionan. El estar viendo cómo se relacionan nos dan resultados como los teoremas fundamentales. Y lo que hemos visto hoy es que no se vale el regreso del primer teorema fundamental y el ejemplo es una función de oscilaciones infinitas, no es un ejemplo trivial. Entonces todo eso se va juntando y hemos llegado a una de las cumbres de lo difícil del tema de integral. ¿Sale? O sea, si se sienten mareados con todo lo que hemos visto hoy, es normal, no se aflijan. No le echen la culpa a la clase en línea. Es un tema difícil. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer los días siguientes? Vamos a ir revisando varias de estas cosas, ir ordenando las ideas para que les quede lo más claro posible. ¿Sale? Todavía nos faltan responder algunas preguntas, como por ejemplo, si esta función tiene primitiva. Exactamente. ¿Ok? Entonces, una ventaja es que pues, la clase está grabada y al final, bueno, ya más adelante, cuando tengan que repasar el tema para la guía y lo que sea, bueno, les va a ayudar mucho el hecho de que la clase está grabada. Pero de todas formas, digamos, nos falta terminar el tema entre mañana y el viernes, pero además voy a tratar de ir simplificando y resumiendo todo lo que hemos visto de este tema de una manera más ordenada, saltándome muchos detalles. Cuando trate de organizar de resumir el tema, la información clave del tema, voy a saltarme detalles, porque los detalles los van a tener aquí y en otras clases. Pero más adelante, en las clases que siguen, vamos a ir abreviando la discusión, sintetizando la información,
para tratar de tener un esquema más ordenado en la cabeza de cómo se están relacionando estos conceptos. Entonces, no se angustien todavía. Bueno, entonces, eh, es que estoy leyendo sus comentarios y me distraen. Es que, a ver, lo más, o sea, lo más importante para ir captándole a estos temas difíciles es paciencia, o sea, no dejarse atropellar por las emociones y que la desesperación, la angustia, la preocupación domine, los venza. Lo más importante es paciencia, serenidad. Y poco a poco, conforme se vayan haciendo los ejercicios, conforme avancemos en las clases, etcétera, los ejemplos claves del tema, los resultados importantes se van a ir ordenando. Y por supuesto esas cosas, ¿verdad? O sea, es entonces paciencia y empeño, diría yo. ¿Sale? Yo estoy convencido de que lo que le solemos decir inteligencia de las personas no es que haya una diferencia muy grande en términos genéticos de nuestro desarrollo cerebral, sino que más bien las limitaciones que vamos teniendo se debe más bien a un montón de factores, cuestiones culturales, de cómo nos fue en la escuela, cuál era la dinámica, en fin, un montón de factores. Ahorita lo que comentaban, si duermes bien, si no duermes bien, si comes bien, o sea, un montón de factores. Yo creo que esos factores son más relevantes que la cuestión genética, ¿sale? Y lo digo porque yo sé que hay muchos compañeros, hay muchos mensajes que, luego nos hacen sentir que no vamos a poder con tal o cual cosa. Y eso nos puede desanimar y no, no, o sea, no es que seamos todopoderosos, ¿verdad? Pues sí, hay limitaciones, eso es un hecho. Pero al final de cuentas, el trabajo y el empeño nos van a lograr ir sorteando muchos de los obstáculos. Entonces, ánimo. ¿Sale? A todos nos limita nuestro cerebro y no solo el cerebro, todo. Yo quisiera dar 3 mortales al frente de corrido y hacer esas rutinas de gimnastas y pues no, la panza me estorba. Pero bueno, si lo hubiera querido hacer, debí de haber seguido entrenando, ¿verdad? Porque sí, entrené alguna vez gimnasia, ¿ustedes creen? Pero desistí. Bueno, ya les contaré más. Bueno, nos vemos el viernes, nos conectamos el viernes, ¿sale? Este tema me gusta mucho, salen muchas cosas interesantes. Ojalá que les logre compartir el gusto por el tema. Que les vaya bien. De nada, bye. Gracias, bye. Chao.